Sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Él es la fuente de toda bondad. Él es la vida, la luz y el calor. Solo Él nos libra de cruel ansiedad. Solo Él aleja del alma el dolor. Digno es por tanto que el hombre le dé gloria y honor que resuenen doquier. Vamos a Él, llenos de fe, nos salvará con su gran poder. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Proverbios capítulo 31. Versículo 28 es en donde estará basada la clase, el estudio de esta tarde. Proverbios capítulo 31, versículo 28 dice de la siguiente manera: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Palabra de nuestro Dios, hermanos. Hemos estado aprendiendo con respecto a las bienaventuranzas que encontramos a través de las Escrituras. Son muchas bienaventuranzas que encontramos a lo largo y ancho de la Biblia, y al momento de estudiarlas nos podremos dar cuenta, como nos dijera nuestro hermano Guadalupe, pues podríamos llamarle en busca de la felicidad. Cómo encontrar la verdadera felicidad. Y en esta ocasión, mis hermanos, vamos a seguir continuando con nuestras clases que llevamos a cabo con respecto a las bienaventuranzas, y hoy toca este versículo, el cual lo tenemos que estudiar desde el versículo 10, desde el versículo 1, mejor dicho, porque son palabras que escribe un rey, son palabras que escribe un hombre, palabras que son enseñadas, que fueron enseñadas por medio de una mujer, de una madre, de una esposa, que les enseñó estas palabras, estas enseñanzas a su hijo Lemuel. La palabra bienaventurada que encontramos aquí, mis hermanos, no es un simple elogio, no es un elogio superficial, no es un elogio meramente humano, no es meramente para enaltecer, sino es un reconocimiento profundo. Es un reconocimiento que nace de la entrega cotidiana, es un reconocimiento que nace de la entrega continua, es un reconocimiento a dar lo mejor sin esperar nada a cambio. Al estudiar estos versículos, desde el versículo 10, que es más donde se centra estas palabras: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente
a la de las piedras, a la de las piedras preciosas. Nos viene narrando la escritura una persona, una mujer, que nosotros podemos encontrarlo en el título, en el epígrafe de la escritura, lo viene narrando como elogio a la mujer virtuosa. Un elogio a una mujer dedicada. Y al leer los versículos, desde el versículo 10 en adelante hasta el 31, encontramos una mujer dedicada, una mujer esforzada, una mujer trabajadora. Y en cada una de las cosas que realiza esta persona, cabe resaltar que muchos han tratado de ponerle cierta exageración en cada una de estas palabras, al decir al grado, pues es imposible que una mujer sea de tal manera. Es imposible que una madre sea así como lo viene describiendo la escritura en estos versículos, que se levanta desde todavía de noche y se dedica a trabajar y ve a sus hijos, ve a su esposo, está en constante dedicación. Y es por eso que las personas tratan de exagerar al decir que es imposible que una persona sea de tal manera. Es imposible que la mujer sea así como lo viene narrado en las escrituras. Dicen, la Biblia lo está exagerando, está hablando en hipérbole, que es exageración. Y nosotros podemos darnos cuenta que no lo habla con una exageración, hermanos. No habla con una exageración. La Biblia nos la está diciendo cómo es que las personas, la mujer tiene que ser, donde dice el versículo 28, sus hijos la llaman bienaventurada. Pero no la llaman bienaventurada por perfección, porque ciertamente esto es lo que el ojo humano al leer estas palabras, están viendo un modelo de perfección, de una persona que no se equivoca, de una persona que es, perfecta, impecable. Por eso es que las personas tratan de decir, pues es que la Biblia lo está exagerando. ¿Por qué? Porque está buscando una mujer perfecta, está narrando a una mujer intachable, una mujer irreprensible, una mujer que no se le haya alguna falla, sino que estas palabras son descritas más bien por el impacto que genera, esta persona, esta mujer, hacia con la sociedad, hacia con su hogar y hacia con ella misma. No habla de perfección, sino habla de impacto, habla de influencia, habla de dedicación. Estas palabras son escritas por hombre que fue instruido por su madre y describen a una mujer que inspira, a una mujer virtuosa. Y esta palabra virtuosa viene del hebreo agil. Y es interesante ver que en el significado de esta palabra lo menciona de muchas maneras. Lo menciona agil, que es fuerte, que es rico, que es dedicado, que es una persona íntegra, que es una persona que siempre está ocupado, que es una persona que tiene un ejército, que es una persona que tiene muchas cualidades y virtudes. Eso es lo que viene narrando esta palabra, es lo que tiene en su significado.
Y también en el versículo 3 del capítulo 31 nos dice, no des a las mujeres tu fuerza. Ahí la palabra hebrea también es agil, porque también lo describe. Virtuoso es fuerte. Ser virtuoso es ser fuerte. Ser virtuoso es ser rico. Ser virtuoso es tener un ejército. Ser virtuoso es tener habilidades. Ser virtuoso es tener capacidades. Y ese es el mensaje que nos está transmitiendo en estos versículos la Escritura. Una mujer que inspira. Y podemos ver distintas cosas de todos estos versículos, del por qué sus hijos la llaman bienaventurada, del por qué esta mujer es bienaventurada, es dichosa, es doblemente feliz. Podemos ver a través de estos 22 versículos la complejidad y los distintos matices, las distintas capas y facetas en las cuales esta mujer se viene desenvolviendo en la sociedad, en su hogar y hacia con ella misma. Y para ver esta complejidad podemos darnos cuenta que desde el hebreo viene narrando esta narrativa. Es un poema acróstico. O sea, hace que cada uno de estos versículos inicia con una palabra del alfabeto hebreo. Aleph y bueno, todas esas letras que vienen en el alfabeto hebreo, y así inicia cada uno de estos versículos. Son 22 versículos, los mismos 22 mismas 22 letras del alfabeto hebreo, y esto nos narra, nos deja ver la complejidad, lo completo que son estas palabras que describe el rey Lemuel, que fueron enseñadas por su madre. Y desde ahí vemos la clave, mis hermanos. Desde ahí podemos darnos cuenta sobre estas diferentes facetas, estos diferentes matices, estas diferentes capas que nos viene mostrando la Escritura. Y la primera capa que nosotros podemos ver es la coherencia de esta mujer bienaventurada. La coherencia que existe entre esta mujer que se dedica y se esfuerza. Dice Proverbios capítulo 31, versículo 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Lo que nos está narrando la Escritura y lo que nosotros podemos ver inclusive en todo el libro de Proverbios, nos narra dos cosas muy importantes: la sabiduría, lo cual tenemos que hallar y retener, y también que eso mismo nos da el temor hacia el Señor, el temor hacia Jehová, el temor de Jehová y hallar la sabiduría. Y una mujer que teme a Jehová, y una persona, mejor dicho, también, porque no tan solo lo englobe hacia la mujer, sino a todo el ser humano, debe de haber una coherencia entre su temor y sus acciones. No son solo palabras, sino también es ejemplo. Ella es temerosa del Señor, dice la Escritura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y leemos versículos anteriores, nos damos cuenta que su temor, el temor que le tiene a Jehová, coincide también con sus acciones, con su ejemplo. No solamente enseña y habla de Dios, no tan solo sabe sobre el temor de Dios, sino que también lo pone en práctica. No tan solo conoce sobre Dios,
sino también que ese conocimiento no solo se queda en la mente de ella, sino que también lo pone a ejercer. Y es un modelo en el cual nosotros debemos de hallar y encontrar y seguir el modelo de esta mujer virtuosa, la cual nos habla la Escritura. Dirijámonos a Deuteronomio capítulo 6, versículos muy conocidos y que en numerosas ocasiones se han enseñado. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 nos dice la Escritura sobre eso mismo, la enseñanza. Versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Notemos que no tan solo dice las enseñarás, sino que dice estarán sobre tu corazón. Y estar sobre indica gobierno. Es decir, que la ley de Dios debe de gobernar nuestra mente, debe de gobernar nuestro corazón, debe de gobernar nuestras acciones. Y a eso se le llama temor de Jehová. Porque el temor de Jehová no tan solo es yo sé que lo que tengo que hacer, sino también lo voy a hacer. Porque conozco quién es Dios. Sé quién es Él. Y a través de mí, las personas van a conocer quién es Jehová de los ejércitos. Por eso es que su influencia impacta en la sociedad, impacta en su hogar e impacta hacia con ella misma. La palabra de nuestro Dios, el apóstol Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y es lo que debe de causar en nosotros la palabra de nuestro Dios. Debe de gobernar nuestra mente. Y debe de haber coherencia entre lo que aprendemos, entre lo que enseñamos y entre lo que hacemos. Es la misma coherencia que viene hablando la Escritura en el Proverbios capítulo 31, donde esta mujer se esfuerza, donde esta mujer se dedica a sus hijos, en donde esta mujer se dedica a su marido, por el temor que le teme, que le tiene a Jehová de los ejércitos. Unos padres que enseñan a sus hijos, no digas mentiras, porque eso es malo. Y Dios te va a castigar. Por la manera en cómo nosotros les enseñamos a los chiquititos, no, es que eso es malo, no digas mentiras, Dios te va a castigar. Pero cuando resulta que nos habla, no sé, Opel, Electra, o no sé, qué sé yo, ven, contesta y diles que no estoy. Resulta que el niño contesta, dice mi mamá que no está, dice mi papá que no está, que venga mañana. Debe de haber una coherencia entre lo que enseñamos y con lo que hacemos, también hacia con nuestros hijos. ¿Cuál es el mensaje que nosotros le estamos dando al realizar dichas acciones? Podemos poner un sinfín de ejemplos, hasta adaptarlo o ponerlo más como en la iglesia, hacia la iglesia, podemos ponerlo hacia las reuniones. Hace tiempo veía un video, un reel ahí de Facebook, donde un hermano decía precisamente eso.
Y nuestros hermanos ya constantemente nos han hablado sobre ello. ¿Cuál es el mensaje que nosotros estamos dando? ¿Hay coherencia en nuestro mensaje que nosotros estamos dando hacia nuestros hijos? Sobre es importante reunirnos, sobre es importante poner en primer lugar a Dios, pero resulta que en las reuniones, resulta que en cualquier otras actividades decimos, pues, hoy es martes, hoy, pues hoy es lunes, hoy es oración y pues no, hoy no. El importante es el domingo. Ahí sí, no faltamos, porque siempre hay que iniciar la semana con el pie derecho. Siempre hay que iniciar bien, agarrados de la mano de Dios. Pero resulta que nada más es el domingo. Y se crea un ayuno, nos dijera nuestro hermano Guadalupe, que hasta 7 días después volvemos a alimentarnos. Si es que te va bien, si no, hasta dentro de 15, 18 o quién sabe hasta cuándo le vuelva a dar hambre. Pero yo confío en Dios. El Señor es mi refugio. Él es mi fortaleza. Y veíamos el sábado, solamente el Señor es nuestro refugio. Pero resulta que hoy en día muchos confían más en sus amistades, muchos confían más en su negocio, muchos confían más en su economía, etcétera, y puede haber un sinfín de cosas, y resulta que esa confianza que se tiene en el Señor es solamente una opción más. Es más, es la última opción que le queda. Y voy a sacar ahora sí mi carta fuerte y voy a acudir al Señor. Total, Él siempre me escucha. Esta mujer virtuosa le enseña a sus hijos por medio del ejemplo. Su carácter confirma sus consejos. Un hijo, y todos nosotros podemos olvidar un sinfín de sermones. Y nuestros hijos pueden olvidar un sinfín de enseñanzas, pero lo que no puede olvidar, hermanos, lo que nunca se le olvida es cómo sus padres actúan, es el cómo sus padres reaccionan, es la enseñanza que les estamos dejando a través del ejemplo. Y debe de existir esa coherencia. Y es la primer capa que nosotros podemos observar a través de la escritura de esta mujer, que no nos habla de una perfección en el sentido de que nunca se equivoca, sino nos habla de una perfección que es completa. Y su competencia, primeramente nos dice la escritura, bueno, y nos narra hasta lo último, que proviene del temor de Jehová. Y el principio de toda sabiduría es el temor de Jehová. Que eso también ya lo vimos en ocasiones anteriores. Recordemos, antes de ser maestros, somos modelos. Antes de ser instructores, somos influencia en la sociedad y en el hogar. Lo segundo que también podemos ver, hermanos, es su sacrificio constante. Una dedicación. Y ser bienaventurados, mis hermanos, no es nada fácil. Es difícil. Es complicado. No es nada cómodo porque la misma escritura nos va a incomodar. La misma escritura nos va a decir que es costoso. Nos va a costar tiempo.
nos va a costar económico, nos va a costar noches en vela, nos va a costar una y sin fin cosas, pero el sacrificio se va a ver reflejado tarde que temprano. Donde hay esmero, esfuerzo, dedicación, sacrificio, pero es continuo, no intermitente. Esta vez sí, después no. Y otra vez sí. Es constante. No es intermitente. Y en muchas ocasiones eso es lo que nos cuesta, mis hermanos. Porque a nadie le gusta sacrificarse. Todo lo queremos en lo más cómodo posible. Pero ser bienaventurado tiene un precio, un alto precio. Dice la Escritura, ni no se compara con el oro. Es más valioso que las piedras preciosas. Una madre, una persona que se dedica, que se esfuerza, que se sacrifica constantemente, el fruto va a llegar tarde que temprano. Y muchos hijos entienden el sacrificio muchos años después, cuando también se ponen en los zapatos de los padres y ya tienen familia y dicen, ahora entiendo por qué mamá me decía esto. Ahora entiendo por qué papá me decía lo siguiente. Ahora yo ya lo sé. Antes no lo sabía. Pero hoy comprendo que todo el sacrificio que hicieron mis padres fue para ser lo que soy el día de hoy. Porque hubo temor del Señor. Porque hubo una enseñanza coherente. Porque eso, toda esa enseñanza, todo ese temor que se transmitió y que se transmite de generación en generación, impacta. Crea influencia. Y hoy podemos ver, los que ya tenemos el privilegio de ser padres, de que esa misma manera en la que yo fui enseñado es la misma manera en la que yo voy a enseñar. Siempre teniendo en mente que el temor del Señor es lo primordial que le debo de enseñar a mis hijos. Pero todo esto cuesta. Todo esto es dedicación. El hijo que lloró cuando fue corregido, el hijo que hizo berrinche cuando el padre le arrimó tierrita, es el mismo que agradece cuando ya es un adulto. El lunes platicaba con un joven de 19 años, 20 años, y me decía el muchacho, yo detesto las groserías. Yo detesto. Yo no las hablo. Y le preguntaba, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón? Debe de haber una razón por la que tú no digas y las detestes. El muchacho me decía, bueno, le voy a decir la realidad, hermano. Yo cuando quería decir alguna mala palabra, venía mi mamá o mi papá y me daban. Fueron muy estrictos conmigo. O yo apenas quería levantarle la voz, yo soy el hijo mayor y quería levantarle tantito la voz a mamá y en la primera, vámonos.
y me iba llorando a mi cuarto. Pero hoy entiendo que esa enseñanza que me dejaron mis padres es lo mismo que hoy me forja. Y yo hoy no digo ninguna grosería. Digo, bueno, tan larga la historia, el muchacho me dijo, pues, cuando, cuando esté aburrido, cuando esté desocupado, hermano, pues, ahí le voy a llamar, ahí le llamo, para que venga. Se me hizo interesante su plática. Digo, bueno, pues cuando tú gustes. Todo es esfuerzo, todo es dedicación. Y las enseñanzas que dejan nuestros padres son las mismas enseñanzas que nosotros vamos a seguir inculcando a nuestros hijos. Y yo creo que los que ya tenemos el privilegio de ser padres, podemos decir con gratificación, gracias a Dios que mis padres me enseñaron esto. Tengo el privilegio de ser enseñado por medio de mis padres y mis padres me enseñaron sobre el temor de Dios. Eso es lo segundo que nosotros podemos observar sobre la mujer virtuosa, el impacto que genera en la sociedad y en su hogar. Porque los hijos la observan, porque los hijos aprenden, porque sus hijos la alaban. Y no tan solamente sus hijos, sino también su marido. No tan solo su marido, sino también las demás personas la alaban por el sacrificio que realiza, por la coherencia que tiene y por su enseñanza que les deja a los hijos. Vemos a través de la escritura una abuela y una madre que se dedicaron a enseñar a su hijo. Estoy hablando de Timoteo. Este Timoteo fue instruido por su madre, Eunice, y su abuela, Loida. Y dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, leamos la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Una mujer virtuosa transmite su enseñanza de generación en generación. Una mujer virtuosa transmite el conocimiento de Dios de generación en generación, pero lo transmite de una manera que impacta y que genera influencia en sus hijos y que ellos comprenden que todo lo hicieron para que ellos llegaran al conocimiento de Dios. Timoteo fue lo que fue, claro, porque también traía la enseñanza de Pablo, que Pablo también él estaba enseñando de lo que Cristo le había enseñado, pero dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Esa enseñanza que tenía Timoteo, alguien más se la tuvo que transmitir. No llegó por arte de magia, no llegó por casualidad, no apareció sola, sino que esa fe fue sembrada, esa fe fue labrada, esa fe fue cultivada, esa fe fue enseñada por parte de su abuela, por parte de su madre. Y vuelvo a repetir, todo ello es sacrificio. Y deja una huella, deja una marca, deja una herencia. Si hay algo por lo que los judíos se alegraban, era precisamente por ello, de la herencia que le habían dejado sus padres. No una herencia tan solo en lo material, en el territorio que recibieron.
la cual era la tierra prometida, que fluía leche y miel, y que los pozos que nos dejó Jacob, dijera la mujer samaritana, este pozo nos lo dejó a nosotros Jacob, y nosotros adoramos en el lugar donde adoraron nuestros padres, y esta es la enseñanza que yo tengo, la cual nuestros padres nos dijeron, pero Jesús le dice, no, no es por ahí, porque la salvación proviene de los judíos. Ciertamente vuestros padres adoraron en este lugar, pero la hora viene y se desglosa toda la enseñanza que le da nuestro Señor Jesucristo. Me parece que tú eres profeta. La verdadera enseñanza es aquella que se transmite, como lo vuelvo a repetir, por medio del ejemplo, que se transmite de generación en generación. Aquí surge la pregunta entonces ahora. ¿Qué es lo que les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que le estamos enseñando a la sociedad? ¿Cuál es la enseñanza que hay en nuestro hogar? Otra cosa más que podemos observar y que podemos ver es cómo esta mujer es comparada con la sabiduría. En Proverbios capítulo 3, versículo 13, versículo que ya estudiamos hace 2 domingos, hace 2 miércoles, nos dice, el hombre que halla la sabiduría es bienaventurado. Inicia Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice Proverbios 3:15, más preciosa que todas las piedras es la sabiduría. Proverbios 31:10 nos dice, su estima sobrepasa las piedras preciosas. Proverbios capítulo 4, versículo 6, hablando de la sabiduría, dice, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Proverbios capítulo 31, versículo 12, hablando de la mujer, dice, ella trae bien y no mal todos los días de su vida. Notemos esta similitud que hay entre la sabiduría y la mujer. Porque una mujer sabia transmite todo ello. Es más valiosa que las piedras preciosas. Hace tiempo platicando con una hermana me decía, detrás de un buen varón hay una gran mujer. Atrás de unos buenos hijos también hay una buena mujer que se dedica. Podemos ver que esta mujer virtuosa, entre más cosas, es emprendedora, es trabajadora, es esforzada, enseña a sus hijos, dedica tiempo a su marido, hace negocios. Siempre está ocupada, siempre está moviéndose. Pero lo importante es ese impacto que genera, ese impacto que deja huella, esa enseñanza que la deja, esa comparativa que tiene con la sabiduría la mujer virtuosa. En conclusión, entonces, nosotros, mis hermanos, podemos decir, Proverbios 31:28 nos dice, sus hijos la llaman bienaventurada. Y sus hijos llaman bienaventurada a su mujer, a su madre, perdón, cuando ven su coherencia, cuando recuerdan el sacrificio que realizaron, cuando reconocen la enseñanza que recibieron y cuando observan que son sabias. Porque nuestras madres son sabias, las mujeres son sabias, son inteligentes. No es perfección, es impacto. No es perfección, es temor de Dios. Y muchas veces
La llaman bienaventurada cuando los hijos ya son adultos, entienden lo que antes no veían, comprenden lo que antes les decían, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mi mamá es así? ¿Por qué papá me hace esto? ¿Comprenden la dedicación y el esfuerzo que realizaron nuestros padres? A todas mis hermanas que tienen el privilegio de ser madres, no se cansen de sembrar. Continúen siendo mujeres virtuosas, porque sus hijos las llaman bienaventuradas. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Oremos. Bondadoso y buen Dios, te agradecemos, Señor, por este día que tú nos has dado, por la oportunidad que hemos tenido de reunirnos para escuchar tu mensaje. Gracias por ese consejo que has dejado para nosotros en palabras de nuestro hermano. Te pedimos, Señor, que nos permitas hallar esa sabiduría para seguir criando a nuestros hijos, para que ellos en un futuro no se desvíen del camino, sino que atiendan ese consejo que tú has dejado para todos nosotros y para las generaciones venideras. Te pedimos, Señor, que nos permitas crecer en conocimiento, crecer en espíritu, que nos permitas ser mejores hijos tuyos, mejores cristianos. Bendito Señor, nos hemos de despedir de este lugar. Permítenos, mi Dios, llegar a casa con bien, tener una noche tranquila, sabiendo, Señor, que estamos bajo tu cuidado y que tu presencia es con nosotros en todo momento. Oramos agradecidos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.